creo que no se puede expresar con palabras la alegría que uno siente cuando estamos cerca a esa celebración del nacimiento de Jesucristo, que es un recordatorio que se hace prácticamente casi en todas las naciones del mundo. Es una cosa verdaderamente muy especial para los que hemos llegado a conocer al Salvador, y creo que hoy día tenemos en nuestra plataforma muchos invitados. Qué bueno que ellos hoy puedan un poco reforzar un poco más toda esta parte de la historia de la humanidad que está dividida en dos partes, ¿no? Dice que la era de la tierra, desde la creación hasta el día de hoy, se divide, dice, antes de Cristo y después de Cristo. Y en verdad este es un nacimiento que está escrito en la Biblia, porque no hacemos otra cosa más que referirnos a la palabra. Hay dos evangelios que hablan del nacimiento de Jesucristo, de Jesús. Uno de ellos está en Lucas, que fue leído y expresado hace un momento en la apertura del devocional, y el otro evangelio está en el evangelio de Mateo. Vamos a leer brevemente estos versículos que describe el nacimiento de Jesucristo, que está registrado en el evangelio de Mateo, ¿no? Dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando comprometida María, su madre, con José, antes que vivieran juntos, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería, dice, infamarla, lo tengo así en mi traducción, quiso dejarla secretamente. Pensando él en esto, un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Dará a luz un hijo, le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliera lo que dijo el Señor por medio del profeta. Como podemos ver, este es un registro histórico y bíblico que está en los evangelios, y es que muchos de nosotros lo conocemos bien, algunos, otros recuerdan en esta época, pero en verdad tiene una trascendencia muy grande, porque en el mundo ustedes han visto que se celebra como una fiesta a lo grande, y hoy día esa fiesta se ha convertido en prácticamente un marketeo, un comercio, pero sin cesar por todas partes del mundo, porque en verdad lo asocian con los regalos, ¿no? La Navidad se celebra en diferentes países, unos más que otros. Nosotros en nuestro país tenemos inclusive, hay un plus que se da en el sueldo de diciembre, y en verdad es un regocijo total, pero porque todo el mundo lo asocia con los regalos, los presentes, porque hacen memoria de la forma como se presentaron los pastores. Después hay una referencia bíblica también, cómo llegaron los sabios del Oriente a presentarse ante el Rey, al Redentor, ¿no? Pero nosotros no debemos olvidarnos y debemos recordar, por eso que nosotros el Señor puso el corazón de la congregación, de la pastora, para poder hoy día celebrar, porque estamos a las puertas del 24 de diciembre, de la Nochebuena. Y ¿por qué es necesario y es importante? Es porque Dios, como ustedes han visto, esta es la fecha de los regalos. Dios dio el regalo más grande a la humanidad. Dice la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, en el capítulo 13 y el versículo 16, que es el versículo de oro de la Biblia, que dice, Dios dice, de tal manera amó al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo lo que en él crea sea salvo. Y el que no crea, dice la palabra, va a ser condenado. Entonces, ¿se pueden imaginar la trascendencia de este regalo de Dios? Por eso que Dios dice en muchos pasajes bíblicos, Dios es amor. La gente a veces dice, no, ¿por qué Dios no es malo? Porque siempre Dios es misericordioso, siempre su gracia está extendida.
y no es posible que tengamos, porque ustedes predican cuando se les habla de la justicia, cuando se les habla de que la misericordia también tiene un límite, ahí viene la contradicción, ¿no? Entonces, la natividad es la proclamación del nacimiento de un milagro jamás visto. Usted ni yo tenemos que entenderlo para que sea cierto, porque hay muchas cosas que no vamos a entender, ¿no? Como una cosa de lo natural. Dice una vaca de color café, comiendo pasto verde, produce leche de color blanco. Y cuando ustedes llegan a batir la leche, se convierte en mantequilla de color amarillo. Eso es real. Así el nacimiento de Jesús también es real. Solamente hay que verlo. O sea, cuando comenzamos a interiorizar esta verdad que está revelada en la palabra de Dios y vemos la trascendencia que esto tuvo hace 2000 años atrás hasta el día de hoy, ahí podemos entender que esto es real. Pero acá hace un momento se habló de la naturaleza humana y divina a la vez. Esto es lo que debemos saber respecto a este ser que estaba en el vientre de María. Él tenía una vida separada de la madre. Lo que se ha descubierto es que la herencia sanguínea no está determinada por la madre, sino por el padre. Por lo tanto, la sangre que tuvo el bebé Jesús no fue de José, sino la de Dios. Los científicos que estudian los códigos genéticos en el asunto del ADN han dicho, cada uno de nosotros es la suma excesiva o dominante de características de sus dos progenitores. Esto es papá y mamá. Ahora, vamos a suponer que los padres de Jesús hubieran sido humanos. Entonces, él habría heredado las características de su padre y de su madre, siendo un pecador como cualquiera otro hijo de Adán. Entonces, en esa condición no sería Salvador. Pero ahora sabemos que su padre es verdaderamente Dios y su madre es verdaderamente humana. Entonces, ¿quién es él? Es Dios encarnado, no es mitad Dios y mitad hombre. Él es el Hijo del hombre e Hijo de Dios. Él vino como el Hijo del hombre para que nosotros podamos ser hechos hijos e hijas de Dios. Esto es la razón del nacimiento virginal. Muchas veces cuestionado por mucha gente. Un Dios encarnado fue necesario para nuestra salvación. ¿Por qué? Porque Dios le dio dominio al principio a Adán y Eva, pero ellos pecaron. Ese dominio se perdió. Después ellos se convirtieron en esclavos de Satanás e infectaron a toda la raza humana con su pecado. Nuestro dominio se perdió por un hombre y la única manera en que puede ser devuelto es por otro hombre. En la actualidad estamos representados, ojo, la humanidad así de simple, o por Adán o por Jesús. En Adán todos mueren, pero en Cristo todos somos vivificados. Jesús, el último Adán, vino de una virgen para deshacer lo que el primer Adán hizo. Aparte del nacimiento virginal, no hay otra esperanza de salvación. El mundo estaría más perdido sin esa concepción. Entonces, ¿cómo es que Jesús vino a deshacer lo que el primer Adán hizo? La única manera que eso se diera sería a través de alguien que no tuviera su misma naturaleza. Alguien que tuviera una vida sin pecado o relación con el pecado. Cuando el ángel dio el anuncio a los pastores acerca del Salvador, que es Cristo el Señor, estaban dando la más completa definición del hombre Dios, que haría posible nuestra salvación. Es posible el Mesías que Israel esperaba. Ellos pensaban que era de un carácter militar, porque ustedes deben recordar que ellos estaban siendo prácticamente súbditos de un imperio que los había conquistado, que los había avasallado, y era prácticamente la vida en esa época de los judíos una vida cruenta, como a veces en algunas cosas, a veces hasta estos tiempos es así, ¿no? Entonces ellos imaginaban eso.
Cristo vino a hacer lo que Dios prometió como el segundo Adán. Porque Dios, en un principio, creo, como dice su palabra, a imagen y semejanza de Él. Pero esto se perdió por la desobediencia de Adán y Eva. Este extracto lo preparé como una introducción para lo que estamos nosotros hoy día celebrando. Lo que en unos días más la gente se alborota, hoy ya hemos visto cómo están el tráfico, los mercados, todos los malls están pero abarrotados, porque en principio viene esta asociación de que es regalos, es un presente, hay un plus normalmente en este mes y la gente comienza a compartir eso, lo que les llega y se presenta regalos, porque hay una cierta asociación. No nos olvidemos que el diablo es astuto, la Biblia lo describe como el más astuto. ¿Qué hace él? Se mimetiza eso y se hace una mezcla. Eso se llama el famoso sincretismo. Se mezcla lo cristiano, lo piadoso con lo pagano. Y eso en realidad es lo que celebra el mundo. Pero nosotros los hijos de Dios, lo que hemos sido redimidos por el Señor, cambia notablemente esa perspectiva de nuestra vida porque es totalmente diferente. Y por eso voy a empezar a mencionar el propósito fundamental por el cual Cristo se reencarnó para venir a la tierra hace 2000 años. Hay muchas razones y propósitos por lo que Jesús nació. Vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Vino a ser la puerta de sus ovejas. Vino a dar vida en abundancia. Vino a poner cerca el reino de los cielos. Vino para que todos los que lo recibieran fueran llamados o hechos hijos de Dios. Miren uno de sus propósitos. Pero yendo a la raíz, el propósito fundamental por el que Jesús nació hace 2000 años atrás, esa historia es bonita, lo conocemos, es por 4 propósitos fundamentales que he resumido en este compartir. Primero, vino a hacer la voluntad del que le envió, que ese es el primer propósito. Y eso está descrito en el Evangelio de Juan, en el capítulo 6 y el versículo 38. Dice la palabra: he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Entonces acá podemos ver uno de los primeros propósitos por el cual él descendió del cielo. ¿Por qué? Porque la Biblia no hay que tomarlo de un versículo a otro. La Biblia es en realidad integral porque nos muestra todo el panorama completo. Por eso que la Biblia tiene un libro que se llama Génesis, que es el principio, y tiene otro libro que se llama Apocalipsis, que es el fin. Y Jesús está desde el principio, sino acá hemos tenido que hacer este extracto para explicarles porque era necesario que Él se encarne como ese Dios. ¿Por qué? Para que nadie prácticamente puede cuestionar de que fue un superhombre, superpoderoso, ni nada, pues fue un hombre tan igual como un ser humano, con una sola diferencia, que en su ADN de él estaba el ADN de Dios Padre. Porque nadie puede cuestionar lo que conocemos a Dios, nadie puede cuestionar su santidad. Porque la palabra de Dios dice que la paga del pecado, ¿qué cosa es? Muerte. Solamente hay redención con la sangre. Por eso está establecido desde el principio, ¿no? Entonces, esta afirmación de que por lo que vino a hacer la voluntad de Dios, nos habla de la sujeción que Jesús mostró todo el tiempo a la autoridad de su Padre. Nos habla de que su vida y ministerio sobre esta tierra fueron totalmente sujetos a la voluntad del Padre. Y que, como él mismo lo dijo, no decía nada sino solamente lo que su Padre decía y no hizo nada sino lo que vio hacer a su Padre. Porque si él descendió del cielo es porque él habitó desde, como dice Hebreos 13:8, él es el mismo ayer, hoy y siempre. Cuando él hizo al hombre, lo hizo a su imagen y semejanza. Por eso que nosotros los hombres tenemos, si comparáramos cuantitativamente,
una pequeñita porción de su gloria. Solamente que eso la humanidad no lo capitaliza. Pero los que lo conocemos, sí podemos capitalizar eso. ¿Por qué? Porque Dios dice, si en algo el hombre tiene que glorificarse, o sea, tener honra, en algo dice, no es porque, dice como dice, está eso en Jeremías 9:23, dice la palabra, que no se alabe el hombre en sus riquezas, que no se alabe el hombre en su fuerza, en su poder, que no se alabe el hombre en su sabiduría, sino dice, mas alábese el que me conoce, el que se deleita en su palabra. Mira qué linda promesa de Dios. Entonces, por eso, cuando Él cumple ese propósito, lo que describe el Evangelio, es porque vio a su Padre hacer obras en el cielo. El otro propósito es vino para hablar la palabra de Dios. Eso está en el Evangelio de Juan, en el capítulo 12, el versículo 49. Dice la palabra, yo no he hablado por mi propia cuenta, el Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Este propósito es súper importante, amados hermanos, o amigos, familia, todo lo que nos están participando hoy en la plataforma. Porque hoy día no vemos a Dios, porque Dios es espíritu. Jesucristo hoy día está prácticamente al lado, a la diestra de Dios Padre. Pero nos ha dejado, ¿qué cosa? Una herencia, que es su palabra. Y cuando Él afirma en este versículo que Él vino a hacer, Él vino para hablar la palabra de Dios, es porque es muy importante conocer su palabra. Y acá hay una asociación. No nos olvidemos que Él nació como un bebé. Todos sabemos un bebé no puede participar de cosas mayores porque es un bebé. Hay un registro bíblico que habla que llegó al templo de Jerusalén, descendió de Nazaret y llegó a Jerusalén. Y cuando tenía 12 años, porque los judíos hasta los 12 años son niños, porque a partir de los 13 y ellos son jóvenes hasta los 19. Dice, hay una porción que dice en el Evangelio de Lucas que cuando sus padres estaban regresando a Nazaret se descuidaron, no se dieron cuenta porque José y María tenían muchos hijos. Que eso también es una cosa que es importante reconocer. Y se olvidaron de Jesús. Pero Jesús, cuando ellos regresaron, lo encontraron. ¿Dónde lo encontraron? En el templo, hablando de los negocios del Padre. O sea, por eso dice la palabra. Él vino a hablar la palabra de Dios. Entonces, hoy cada día se escuchan cristianos, porque eso es verdad, porque nos encontramos todos los días. Yo personalmente tengo una actividad un poquito particular, que también es un privilegio. Entonces siempre en frecuentes reuniones y relaciones interpersonales por el trabajo secular y también a veces por el ministerio. Entonces, muchas veces podemos hacer como dice, hablar la palabra de Dios y a veces nos salimos del enfoque, ¿no? Entonces, esto es clave en el entendimiento de lo que Jesús enseñó verbalmente, sino directamente del cielo. Y que lo que Jesús le dijo a cada discípulo, a cada persona con la que interactuó en su vida, vino con una instrucción definida y clara de parte de Dios. Dice la palabra de Dios en Efesios 5:19 que nuestra conversación siempre tiene que estar sazonada, dice, con salmos, himnos y cánticos espirituales. Y se refiere exactamente a tener en nuestras conversaciones, o sea, discusiones de negocios, enseñanzas, interacciones verbales a la palabra de Dios como nuestra base. Y no que la citemos con actitud, pero que la palabra se haga viva en nuestras conversaciones. ¿Qué más podemos agregar de las enseñanzas que se dan en las congregaciones cristianas? Que deben de ser totalmente basadas en las Sagradas Escrituras, producto de estudios serios
y a la vez sencillo, cuyo sustento único sea la Biblia, la palabra de Dios, porque Jesús vino a hablar la palabra de Dios. Y esto es muy importante saber por qué. Porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Cuando uno comienza ese encargo de la gran comisión, ¿qué sucede? Comenzamos a evangelizar. Pero la evangelización tiene que ser de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios que tiene el poder, que de transformar vidas. No es la elocuencia que uno puede tener. Uno puede tener facilidad de palabra, uno puede tener tantos talentos, pero lo que tiene que prevalecer es que la palabra de Dios salga, como dice su definición, como esa espada de dos filos que tiene poder de partir las coyunturas. No hay ninguna arma que se ha creado como la palabra de Dios para hacer que las personas puedan ser descubiertas. Y otra cosa muy importante, una vez que una persona común, vamos a hablar de hombres y mujeres común, se expone a la palabra de Dios, va a sentir el efecto de la palabra de Dios y se va a ver confrontada con la palabra de Dios. Por eso que todos aman al niño Jesús. Pero cuando comienza él a hablar, se comienza a expresar, no, esto no es el niño Jesús. Y comienza la confrontación y comienza a expresar. Otro propósito vino a ser las obras del que le envió. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 9, hay dos versículos, el 4 y el 5, describen acerca de que él vino a hacer las obras del que le envió. Dice la palabra de Dios: me es necesario hacer las obras del que me envió mientras dura el día. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Mientras estoy en el mundo, dice, luz soy del mundo. Entonces acá podemos ver, Jesús vino a hacer las obras. ¿Por qué? Dios, que dice en su palabra, que recorre toda la tierra. En el Proverbio 15:3 dice, los ojos de Dios están en todo lugar, mirando a los buenos y a los malos. Yo como testimonio quiero contarles de que esa palabra, esa porción de la Biblia, el día que, porque el Señor no hay casualidad, ese día que leí ese pasaje bíblico, es como si hubiera entrado una espada, me atravesó. Porque aparentemente, yo después asocié que era el temor de Dios que estaba viniendo a mi vida. Porque tú te puedes burlar de cualquiera, tú puedes hacer cualquier cosa, pero de Dios no te puedes burlar, porque Dios está en todo lugar. Y dice la palabra de Dios, ya después entendí la definición de que el principio de la sabiduría es el temor a Dios, pero es necesario reconocer que cuando Dios comienza a observar todo lo que acontece, dice, nosotros ahora tenemos que tener cuidado de hacer las obras de Él que nos envía. Entonces Jesús dice, he preparado este pequeño extracto, ¿no? Entonces, Jesús vino a demostrar las obras de Dios, a brillar como la luz del mundo. El que estaba en completas tinieblas vino a hacer la luz del mundo por medio de la réplica de las obras del que lo envió. Obras de amor, obras de poder, obras de misericordia, obras que reflejan el carácter de Dios, obras de justicia, obras de las cuales nosotros somos productos. Pero realmente Jesús vino a mostrar obras fruto de lo que es. Él es la luz del mundo, por lo que Él mostró y demostró obras de luz. Esto es muy importante porque nosotros reconocemos, dice que en la palabra de Dios dice, faltaría papel en la tierra para poder escribir todo lo que Jesús hizo en sus 3 años de ministerio. ¿Cómo sería cómo sería Dios Padre que vio que tuvo que mandar a su hijo? Dice, Jesús, hay tanta necesidad, los evangelios hablan, las ovejas, ¿qué dice? Estaban como ovejas así, todos. La gente estaba endemoniada, la gente estaban ciegos, leprosos, enfermos, enemistados, se odiaban. Los fariseos era como dice, la élite superior en Jerusalén, menospreciaban a los pobres. Jesús mismo fue menospreciado por ellos. Jesús mismo fue cuestionado.
Hasta hubo doctrinas de los saduceos que no creían en todas las cosas que decían, se ponían a cuestionar, estaban cuestionando al mismo Dios, hecho carne. Esas obras es el encargo de Dios Padre. ¿Para qué? Para que haya libertad. Porque dice la palabra de Dios, dice, si lo conoces a Él, dice, Él te hará verdaderamente libre. Yo he sentido, he vivido esa libertad después de conocer a Jesús. Porque antes era una libertad entre comillas. Y cuando uno es prácticamente liberado, es porque esa obra de amor, esa fue prácticamente expresada en la tierra hace 2000 años, y hoy día ¿qué hace? Continúa por toda la tierra, porque Él dejó un gran encargo. Y ese es un encargo que todos nosotros lo tenemos, es de la gran comisión. Pero tú no puedes ser enviado para la gran comisión sin que previamente no has sido preparado, no te has alimentado, no has crecido. Por eso que toda esta analogía que estamos hablando, estos propósitos, tienen un principio, por eso estamos hablando del nacimiento, de la natividad de Jesús. Porque son las etapas que todo siervo de Dios tiene que pasar. Y el último propósito vino a destruir las obras del diablo. Este mundo está bajo dominio del diablo, porque dice la palabra de Dios que el príncipe de este mundo es el diablo, ¿no? Entonces, en el 1 de Juan, capítulo 3, versículo 8, dice la palabra: el que practica el pecado es el diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. O sea, uno de los propósitos fundamentales de la venida de Jesús fue para destruir, derribar, destruir totalmente las obras del diablo, ¿no? Entonces, he preparado este extracto, dice, lo que está ratificado en esta porción que acabamos de hacer, dice: Jesús nació y estuvo entre nosotros también para deshacer y destruir las obras que el diablo, como enemigo de Dios y de nuestras almas, vino a hacer. Él dijo que el ladrón vino a robar, matar y destruir. También afirmó que el diablo peca desde el principio y que es padre de mentira. Por lo que podemos definir que las principales obras del diablo son la mentira, el robar, matar, destruir, engañar, y la promoción de todo tipo de pecado que nos aleja de la comunión con Dios y que debilita que es nuestra fe. Es bueno enfatizar, es bueno tener en cuenta que esa labor de destrucción de las obras del diablo, Jesús la realizó en la cruz del Calvario, donde humilló y triunfó públicamente sobre el diablo y sus obras. Ese proceso desde niño hasta los 33 años, son 33 años, pero es un proceso completo. ¿Por qué? Porque cuando Dios empieza una obra, Él la culmina. Y eso es lo que está haciendo ahora con nosotros, y nos está haciendo hoy día recordar todos estos 4 propósitos que hemos leído brevemente. Lo que dice el Evangelio es para recordarnos a nosotros que nosotros tenemos que ser como Él. Nunca vamos a ser igual, porque la palabra cristiano significa el Cristo pequeñito, pero tenemos que, dice la palabra de Dios, que tenemos que imitar. Por eso nosotros no vamos a enfrentarnos al diablo, solamente tenemos que decirle que dice la palabra para en la situación cuando nos encontramos en ese escenario enfrentando al diablo. Dice: resistir al diablo y el diablo huirá. Dice la palabra de Dios que el diablo, a la sola presencia de Jesús, huye. Y entonces, por eso la importancia de conocer las Escrituras, porque Jesús también fue tentado. Si Jesús fue tentado, ¿qué somos nosotros para no ser tentados? Pero Él lo resistió firmemente con la palabra de Dios. Por eso escrito está. Y nosotros tenemos que basar todo este camino, todo este peregrinaje, basado en su palabra. Porque es la única forma, como dice también el libro de Efesios en el capítulo 6, donde nos habla de la armadura de Dios,
es para poder resistir. ¿Por qué? Porque tenemos enemigos. El principal enemigo está entre nosotros mismos, a veces en nuestro corazón. Después está el mundo y después el diablo. Pero Dios nos ha enseñado y nos está enseñando para que estas cosas que las queremos hacer, las cumplamos fielmente, ceñidos a su verdad, a su palabra. Y ahí, ¿qué va a ocurrir? Vamos a tener victoria. Cuando dice en 1 Corintios, yo estoy terminando, en 1 Corintios 11:1 dice: sed imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. Esta es una porción que decía el apóstol Pablo, que la imitación nunca será igual, pero que Dios nos halle caminando, imitando al apóstol. Porque yo creo que ninguno de nosotros, creo que no ha existido todavía un siervo de Dios como el apóstol Pablo, que tuvo el sello y las marcas de Cristo en su ser. No hay uno. He visto sí, hombres que han extendido el Evangelio a través de su vida, pero hombres que han muerto en las hogueras, hombres que han muerto decapitados, pero en vida, en todo su peregrinaje como apóstol, creo que ningún siervo de Dios tiene esas marcas que Dios puso en el cuerpo de Pablo. Entonces, si hemos leído estos 4 propósitos por el cual vino Jesús, es una encomienda a nosotros que nosotros también tenemos que imitar. El primero, ¿cuál es? Hacer su voluntad. Y lo he resumido de esta forma. Cuando somos confrontados con las Escrituras, tomamos muchas veces lo que nos conviene y desechamos lo que no es aplicable a nuestras vidas. En este momento, el Verbo de Dios se hizo hombre para enseñarnos cómo se hace la voluntad del Padre. El otro, hablar con la palabra. Dice, los cristianos de hoy en día hablamos mucho, tenemos muchas buenas ideas y propuestas. Nos gusta hacer referencias a frases célebres de hombres y mujeres famosos, frases célebres y trascendentales. Pero es necesario que como Jesús regresemos a referir y hablar la palabra de Dios como prioridad en nuestras vidas. Eso también es el propósito ahora en nosotros. Y después, el tercer propósito, que hemos comentado hace un momento, ¿cuál es? Hacer las obras. Nosotros también hemos sido llamados a cumplir este propósito eterno, a mostrar las obras de la luz, a dar fruto del Espíritu y a vivir en santidad, porque tenemos al mismo Padre que nos ha enviado como embajadores sobre esta tierra. Por eso dice la palabra de Dios, sin fe, la fe sin obras es muerta. Nosotros tenemos que crecer. Y la fe en la palabra de Dios se compara muchas veces como una semillita, que entra como una pequeña semillita. Pero todo árbol, como la palabra hace referencia a muchos árboles, el Salmo 1, los varones lo sabemos en memoria, tiene que crecer. Y por muy buen tiempo, muchas veces, tú no vas a ver que germina esa semilla. Pero solamente es cuestión de esperar. Una vez que comienza a germinar esa semilla, se va a hacer un tronco, va a tener ramas, y al final de ese crecimiento, cuando está sustentado en ese nutriente que es la palabra de Dios, que la palabra lo resalta como río de agua viva, ¿qué va a pasar? Esas ramas van a comenzar a mostrar y la gente no ve los cimientos, la gente no ve. En una construcción, la cimentación está escondida, solamente sabe el que diseñó esa edificación, pero la gente quiere ver de nosotros los frutos que da ese buen árbol. Ayer estuvimos en Huaral. Todos sabemos que hay muchas oposiciones para hacer estas cosas, pero ayer, imbuidos de que tenemos esa gran encomienda, participamos de un tiempo precioso que el Señor nos regaló para compartir con los hermanos, porque de nada serviría que oremos, lo abracemos, si no mostramos nuestra fe por obras. Y se ha sentido como se puede decir, como que a una planta que está en el desierto le cae una regadera de agua, como que inmediatamente se siente. Ayer todos sabemos que tenemos una hermanita que es una sordomuda,
Una hermana se acercó, le llevó una zapatilla, le puso, tuvo el cuidado de ponerle y con mucho amor, y no tienen idea. En algún día esta sordomuda va a hablar para glorificar el nombre de Dios y vamos a ver nosotros lo poderoso que es nuestro Señor. Porque en verdad, esta hermana que les narro, un día lo atropelló una camioneta 4x4, la sacaron como si fuera un animalito de que está viva, ni un hueso roto. Y él, ¿sabe qué? Es increíble. Yo por eso que ayer me hice un compromiso que aprovecho ahora que está cada pastora para decir que el próximo año tenemos que ir por lo menos una vez al mes a visitarlo, porque es necesario ser hombres y mujeres de aliento. Dios no nos ha llamado para estar metidos, sino tenemos que hacer lo que Dios nos dice en su palabra, esos 4 propósitos. ¿Cuáles son vuestros propósitos? Hacer la voluntad de Dios, hablar con la palabra de Dios, mostrar el conocimiento de la palabra de Dios a través con obras. Y cuando el diablo ve esas cosas, el diablo va a ir huyendo, porque él no resiste la presencia de Dios. Y tú puedes ser un pequeñito, puedes ser un jovencito pequeño, un niño, pero lleno del corazón de Dios, vas a ver cómo huye el enemigo. Así que invito a los hermanos de la alabanza, estamos por cerrar. Entonces, el Señor nos dice, los mismos propósitos nos ha encomendado el Padre a cada uno de nosotros, a los que hoy día profesamos la fe, a vivir haciendo la voluntad de Él, a hablar su palabra, a hacer sus obras y a vivir una vida de victoria sobre las obras de las tinieblas y de la carne. Por lo tanto, debemos ser la luz del mundo, porque Jesús es la luz del mundo. Estaba en tinieblas. Él dice, cuando empezó su ministerio, empezó en la zona de Tiberias, por la zona de Galilea. Y era increíble, dice la profecía, que él no empezó su obra en Jerusalén. Empezó en un lugar que prácticamente era despreciado por la religión, porque los religiosos vivían en Jerusalén. Empezó ahí porque estaban dispersos en tinieblas. Se acercó el Señor y resplandeció la luz. Por eso que hoy día ustedes han sido invitados a través de la invitación que está en el portal de los anuncios, con lo que dice el Evangelio de Juan, en el capítulo 12, 46, dice la palabra de Dios. Esos lo han leído ustedes cuando fueron invitados. Dice, yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Así que hoy hay una invitación a todos ustedes, los que nos están viendo por primera vez, o los que han estado apagados, o desanimados, o temerosos. Recuerden que la única forma de recargar la lámpara, como ahí está esa parábola de las 10 vírgenes, las 5 sensatas y las 5 insensatas, la única forma de recargar el recinto del aceite de la unción es estando perseverando, diciendo al Señor, yo no puedo ya en mis fuerzas, te entrego mi vida, quiero que tú seas el que reine, yo quiero ser un súbdito de tu reino, yo quiero obedecerte, quiero hacer tu voluntad, te entrego mi vida. Y vamos a cerrar este compartir con un cántico que prácticamente resume todo este compartir, esta predicación, estos 4 propósitos. Es un cántico muy conocido. El Señor me lo mostró para que lo cantemos todos juntos, porque no es ajeno a lo que ya estamos caminando siguiendo a Jesús. Pero los que de repente por primera vez en la plataforma escuchan este cántico, ¿sabe qué dice este cántico? Dice, enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús que brille en todo lugar. Que este 24 de diciembre, en la Nochebuena, deja brillar a Jesús, que en sus casas saquen la palabra de Dios, porque la palabra de Dios en el Salmo 19:7 dice, es perfecta, que tiene poder de transformar el alma. Si en su casa pueden estar pasando cosas tristes, dolorosas, y ustedes dejan brillar la luz de Jesús, van a ver esa transformación, ese cambio que puede haber en el hogar. No la puedes esconder,
No te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. ¿Y cómo pues invocarán a aquel que no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán si nadie les predica? Hermosos son los pies de los que anuncian la paz, la buena nueva de Jesús. Los invito, hermanos, los desafío, hermanas, hermanos, jóvenes, sobre todo los jóvenes. Vístanse como soldados. Repasen lo que dice el capítulo 6 de Efesios, que habla sobre la armadura. Así como los médicos hoy día se tienen que poner todos sus EPPs, sobre todo los médicos que están trabajando como intensivistas en la zona donde están peleando con esa gente que está entre la vida y la muerte, el COVID. Pero si no fueran con sus EPPs, que significan equipos de protección personal, ellos morirían. Y Dios nos dice hoy día a nosotros que vistámonos de toda su armadura y no le tengamos temor a nadie. Al único que tenemos que tener temor es a Jesús. ¿Por qué? Porque Él pagó con su sangre, y la última gota de su sangre, para cambiarnos esa vida que está en tinieblas, a llevarnos a una luz, a una vida de luz, a esa perfecta luz. ¿Por qué? Porque el sol, si no alumbrara la luna no brillaría, porque la luna no tiene luz propia. Tenemos que reflejar la luz de Jesús en nuestras vidas, porque esa es una analogía preciosa que todos los días a veces nos observamos. Aquí en Lima no, pero cuando está en provincias se puede ver fácilmente como porque hay muchos pueblos en provincias que ni siquiera tienen energía eléctrica, pero tienen la luz de la luna que refleja la luz de Dios. De igual manera nosotros tenemos que ser así. Que Dios nos bendiga, que este mensaje haya servido para reflexionar, pero sobre todo para que este 24, cuando estén congregados en el nombre del Señor, con una acción de gracias, ustedes pueden consagrar sus vidas, porque el Señor está así, con los brazos abiertos, esperándolos. Toda esta cosa estamos viviendo porque Dios no quiere, dice su palabra, no quiere que nadie perezca, pero que todos procedan en arrepentimiento, que todos vengan a conocer esa luz admirable. Que Dios los bendiga. Enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús, que brilla en todo lugar, no la puedes esconder. No te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús, que brilla en todo lugar, no la puedes esconder. No te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si nadie les predica? Hermosos son los pies de los que anuncian la paz, las buenas nuevas de Jesús. Enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús, que brilla en todo lugar, no la puedes esconder. No te puedes callar
ante tal necesidad, enciende una luz en la oscuridad.